Bueno, en la clase pasada habíamos visto que los signos de la métrica del espacio-tiempo de Minkowski, que daban un signo diferente a la parte temporal y a la parte espacial en el intervalo, generaban una estructura causal en el espacio-tiempo, que es la estructura de conos de luz. La estructura de conos de luz, para cada evento del espacio-tiempo, para cada punto, su respectivo cono de luz nos decía cuáles otros eventos podían estar en relación causal con el evento considerado y cuáles no. Entonces, acá tenemos una línea de universo de partícula y el cono de luz dibujado de uno de sus eventos. Está claro que para el caso de la línea de universo de una partícula, todos los puntos de la línea de universo, todos los eventos, están en relación causal unos con otros. De manera que la línea de universo completa debe entrar en el cono de luz de cada evento. Y para que ello ocurra, la velocidad de la partícula nunca debe superar la velocidad de la luz, porque si no, en algún lugar se saldría fuera del cono de luz y bueno, se perdería la relación causal. Entonces, vamos a calcular el intervalo entre un par de eventos vecinos de la línea de universo. Los eventos vecinos son dos cualesquiera, por ejemplo, hay un evento que tiene coordenadas ct y r vector, x y z. Y el evento vecino tendrá ct más c diferencial t y r vector más diferencial r vector. Estos son los dos eventos vecinos entonces. Bueno, entonces el intervalo entre esos eventos vecinos se calcula con las diferencias de las coordenadas, que en este caso son diferencias infinitesimales. Va a darnos c cuadrado de t cuadrado menos el módulo de dr cuadrado. Y si saco como factor común c cuadrado de t cuadrado, bueno, acá formo el cociente de r a de t, es decir, lo que tengo acá es el módulo al cuadrado de la velocidad de la partícula. Y a la velocidad de la partícula la llamamos con la letra u para diferenciarla de la velocidad b mayúscula que usábamos como velocidad relativa entre dos sistemas de referencia distintos. Bueno, como el intervalo es invariante, este valor que hemos calculado en un sistema S cualquiera, con la velocidad u medida en el sistema S y con el tiempo coordenado de ese sistema S, nos daría el mismo resultado en cualquier otro sistema S'. Es decir, esta cantidad calculada con diferencial t y con u tiene que dar lo mismo que calculada con diferencial t' y con u'. En particular podríamos considerar un sistema de referencia donde en el instante considerado, en el instante del evento considerado, la velocidad de la partícula se anulara en ese sistema de referencia. Ese sería el sistema propio de la partícula en ese instante. En ese caso, bueno, para ese sistema propio de la partícula la velocidad se anula y lo que queda de este lado es simplemente que la raíz me da un 1, me queda c diferencial t', pero precisamente en ese sistema donde se anula la velocidad, los dos eventos que estamos considerando ocurren en el mismo lugar, porque la partícula está en ese instante en reposo. Entonces, en ese caso, el tiempo que estamos calculando de este lado tendría el valor de ser el tiempo propio entre esos dos eventos vecinos de la línea de universo de la partícula. Y precisamente entonces, como el resultado de esta cantidad da lo mismo en cualquier sistema, e inclusive en ese sistema propio de la partícula en el instante considerado, y en ese caso es el tiempo propio, bueno, podemos decir que el tiempo propio de la partícula se expresa en cualquier sistema de referencia de esta manera, como la gamma a la menos 1, que eso es la raíz cuadrada, calculada para la velocidad u medida en ese sistema, multiplicado por el diferencial de tiempo coordenado en ese sistema. Cualquiera que sea el sistema de referencia, eso nos va a dar el tiempo propio de la partícula. Por supuesto, esto que está escrito acá no es más que la dilatación del tiempo, que ya vimos en la clase pasada, en este caso para dos eventos vecinos de la línea de universo de una partícula, que por cierto tienen que tener separación temporal, por lo que decíamos antes de la estructura causal. Bueno, este tiempo propio
lo podemos integrar a lo largo de la línea de universo de la partícula. Y a lo que resulte se lo va a llamar el tiempo propio a lo largo de la línea de universo. Entonces, bueno, hecha esta integral, obtendremos un resultado que va a depender de cuál es la línea de universo que siga la partícula en el espacio-tiempo de Minkowski, porque depende de la velocidad. Es decir, si cambio de línea de universo, cambiará la velocidad. Por ejemplo, yo podría unir dos eventos del espacio-tiempo, un evento inicial y un evento final, por distintas líneas de universo, y en ese caso este tiempo propio va a dar distintos valores. Bueno, este tiempo propio a lo largo de la línea de universo de una partícula nos permite hacer contacto con el instrumento que mide el tiempo, que es el reloj. Se toma por cierto que esta cantidad, que es un invariante, es lo que mide un reloj que acompaña a la partícula. Si la partícula está en reposo, si permanece en reposo, bueno, entonces la línea de universo de la partícula será una de las líneas coordenadas x igual constante, o x y z igual constante, mejor dicho, ¿no? En 3 dimensiones. Y en ese caso, entonces el tiempo propio va a ser igual al tiempo coordenado. Es decir, el tiempo coordenado de un sistema de referencia es el tiempo que miden los relojes que están en reposo en ese sistema de referencia. Pero un reloj que se mueva con una partícula por una línea de universo arbitraria medirá otra cosa. Lo que quiere decir esto es que el diferencial tau no es un diferencial exacto, es decir, si yo lo integro entre un mismo evento inicial y evento final, según sea el camino que tome, el resultado de la integral va a dar diferente. Bueno, muy bien. Esta propiedad de cuánto mide el tiempo propio a lo largo de distintas líneas de universo es una propiedad heredada, tomada, cedida por la métrica. Es la métrica la que nos está dando esa propiedad. La métrica nos permite medir tiempos y medir longitudes en el espacio-tiempo de Minkowski. Bueno, muy bien. Entonces, habíamos dicho en la clase pasada que luego de haber abandonado las transformaciones de Galileo en favor de las transformaciones de Lorentz, porque las transformaciones de Lorentz eran las que permitían que el electromagnetismo de Maxwell cumpliese con el principio de relatividad, nos ponía en la situación eso de tener que reformular la mecánica. La mecánica de Newton, la mecánica clásica, estaba formulada para cumplir con el principio de relatividad ante transformaciones de Galileo. Pero ahora debemos entonces lograr una mecánica que sea relativista. Habíamos discutido en la clase pasada por qué la segunda ley y la tercera ley no eran aceptables en el marco de la relatividad. La primera ley, que es el principio de inercia, por cierto, sí, una partícula libre de fuerzas viaja con movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, eso está bien formulado, porque si yo cambio de sistema de referencia, ya sea con las transformaciones de Galileo o con las transformaciones de Lorentz, una velocidad que es constante en un sistema será constante en el otro sistema, con otro valor, pero será constante también. Así que esa ley no tiene conflicto, la primera ley. Pero para reformular el resto de la mecánica, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, hay muchas maneras, muchos puntos de partida para hacer esa reformulación, pero como nosotros ya hicimos un curso de mecánica clásica, lo ideal es partir de un principio variacional. Entonces, yo tengo que definir una acción. En primer lugar, lo vamos a definir para una partícula libre, una acción que me garantice que las leyes dinámicas que salgan de esa acción sean las mismas en cualquier sistema de referencia inercial cuando pasemos de uno a otro a través de transformaciones de Lorentz. Bueno, el principio variacional, como ustedes saben, lo que busca es la trayectoria de la partícula que haga estacionaria la acción. Entonces, esta cualidad de ser estacionaria la acción, ¿cómo la vamos a cuidar para que sea válida en cualquier sistema de referencia inercial cuando pasemos de uno a otro con transformaciones de Lorentz? La vamos a cuidar de la siguiente manera. Si yo defino una acción que sea un invariante ante transformaciones de Lorentz, entonces, si yo verifico que la acción se hace estacionaria sobre una determinada línea de universo
en un sistema de referencia, lo mismo ocurrirá en cualquier otro sistema de referencia, porque los valores que van tomando la acción al cambiar de líneas de universos, y las líneas de universos son objetos geométricos que describiremos con distintas coordenadas en distintos sistemas de referencias, pero son objetos geométricos. Entonces, si yo considero dos líneas de universo vecinas, me calculo la acción en una y en la otra, y veo que a primer orden no hay cambio, entonces di con la línea de universo que deja estacionaria la acción. Pero si a su vez el valor de esa acción es invariante de Lorentz, en cualquier otro sistema de referencias estarán de acuerdo en la misma conclusión. Entonces vamos a buscar una definición natural para la acción de una partícula libre que tenga dos propiedades. La naturalidad va a ser muy simple, que sea invariante de Lorentz, como acabamos de decir, y que además en el límite de bajas velocidades me permita recuperar la mecánica clásica. Y lo que se presenta como la acción que cumple con estos dos criterios es lo que acabamos de ver, es el tiempo propio a lo largo de la línea de universo de una partícula. Ustedes saben que la acción tiene unidades de energía por tiempo. Entonces, yo voy a probar a ver si funciona una acción definida de esta manera. Tomo el tiempo propio a lo largo de la línea de universo de la partícula. Ya dijimos que el tiempo propio no es un diferencial exacto, que si uno, con distintas líneas de universo, un evento inicial y un evento final, voy a obtener distintos valores para esta integral, y eso es lo que necesitamos para una acción, para encontrar en qué línea de universo la acción se vuelve estacionaria. Y bueno, esta cantidad que tiene unidades de tiempo la multiplico por una cantidad que tenga unidades de energía, que contenga la propiedad de la partícula, que es la masa, y para que tenga unidades de energía multiplico por c cuadrado. Todavía podría haber un factor numérico acá, que no sabremos cuál es, hasta tanto no le exijamos a esta acción que tenga el límite clásico correcto. El resultado va a ser que acá lo único que va a hacer falta es un menos, así que directamente ya anticipo cuál es el factor numérico, es un -1, y entonces vamos a ver por qué realmente esto es así. Escribo el diferencial tau, como dijimos antes, que en cualquier sistema de referencia lo puedo escribir como gamma de u a la -1 diferencial t, donde u es la velocidad de la partícula en ese sistema de referencia. Es decir, me queda menos mc cuadrado, la integral de la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado diferencial t. Lo que oficia acá de lagrangiano es menos mc cuadrado por la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Y si yo desarrollo la raíz, es decir, si desarrollo la raíz para u sobre c pequeño, bueno, los dos primeros términos son, el primer término cuando u vale 0 es un 1, entonces me queda menos mc cuadrado, y el siguiente término es un medio de mu cuadrado, ¿no? Porque el exponente a la 1 medio me aparece acá como un factor delante del u cuadrado sobre c cuadrado, este menos se va con este menos, el c cuadrado se simplifica, y queda entonces la energía cinética clásica, que es precisamente el lagrangiano de la partícula libre clásica. Este término, por ahora, no vamos a decir nada, es una constante, al lagrangiano no le molestan las constantes, porque en la ecuación de Euler-Lagrange van las derivadas del lagrangiano, por lo tanto las constantes no juegan ningún papel. Muy bien, entonces, habiéndonos convencido de que esta es una buena opción para definir la acción de una partícula libre y a partir de ahí construir la dinámica relativista, vamos a ver cuáles serían las nociones de cantidad de movimiento y energía que resultan de esta definición de la acción. Vamos a calcular el momento canónicamente conjugado para la partícula libre, esto es, vamos a considerar las derivadas de L respecto de u sub x, u sub y y u sub z. Eso nos va a generar un vector, que será el momento canónicamente conjugado, y que llamaremos el vector cantidad de movimiento de la partícula. Esto que está acá es una notación nada más para describir este gradiente en el espacio de velocidades, ¿no? Es la notación que le gusta a Landau. Es una especie de abuso de notación, pero creo que ustedes la deben conocer. Bueno, entonces tomamos el lagrangiano y derivamos respecto de cada una de las componentes de la velocidad, y bueno, lo que vamos a obtener es esta cantidad que está acá. Bueno, hay que hacer la cuenta, por supuesto, y esta es la velocidad
U de la partícula de toda la vida, es la derivada de la posición respecto del tiempo, pero fíjense que si combinamos el gamma que está acá con el tiempo coordenado, vamos a llevar a la cantidad de movimiento de una forma muy elegante, porque de esa combinación surge el invariante tiempo propio de la partícula, el tiempo propio medido sobre la línea de universo de la partícula. Y entonces la cantidad de movimiento de la partícula no tiene la forma m por la derivada de r respecto de t de la mecánica clásica, pero tiene una forma muy similar, que es m por la derivada de r respecto de tau. Cuando la velocidad de la partícula es mucho menor que la velocidad de la luz, bueno, el factor gamma, que hace de mediador acá entre el tiempo coordenado y el tiempo propio, tiende a 1, y entonces recuperamos la forma masa por velocidad de la cantidad de movimiento clásica. Vamos a ver ahora cómo es el hamiltoniano asociado al lagrangiano relativista de la partícula libre. Bueno, construimos el hamiltoniano, como siempre, haciendo ux por px más ui por ui, pi más uz por pz, etcétera, menos L. Bueno, y como P es m gamma u, al hacer el producto escalar con u, me queda un u cuadrado acá, por eso está escrito de esta manera. El L ya dijimos quién era esta cantidad. Y bueno, sacando un factor común, mc cuadrado gamma de u, me queda, adentro queda en el primer término u cuadrado sobre c cuadrado, y como saqué un factor gamma de u afuera, y acá había un gamma de u a la menos 1, me queda un gamma de u a la menos 2. Un gamma de u a la menos 2 es 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado, así que se simplifican los u cuadrados sobre c cuadrado y me queda un 1. Entonces el hamiltoniano de la partícula libre es mc cuadrado gamma de u. A esa cantidad se lo llama la energía de la partícula en relatividad. ¿Qué es esto que está acá? Nuevamente, si queremos entender qué contacto hace esta expresión relativista con la mecánica clásica, podemos desarrollar esta energía de la partícula para velocidades pequeñas, y entonces lo que sale es que en el primer término, el término que corresponde a velocidad cero, es mc cuadrado. Hay una energía asociada a la velocidad cero. Luego viene la energía cinética clásica, perfecto, ya está, la partícula libre en la mecánica clásica tendría esta energía cinética y chau, y luego siguen los siguientes términos de la serie. Entonces, a todos estos términos, salvo el primero, que es lo que se llama la energía en reposo, en relatividad, a todos los que siguen se los llama la energía cinética relativista. Este término de energía en reposo, mc cuadrado, bueno, también aparece, por supuesto está heredado del mismo término que aparecía en el lagrangiano. Y aparece también como un término inocente acá, que no nos molestaría en principio. En la mecánica clásica lo que nos interesan son las variaciones de la energía mecánica y todas esas cosas. Así que, en principio, que esté acá podría no significar nada. Pero después vamos a discutir un poco más sobre este término. Ahora, si combinamos la expresión obtenida para la cantidad de movimiento con la expresión obtenida para la energía, fíjense que este factor m gamma es precisamente el factor de la energía. Antiguamente a este factor se lo llamaba la masa relativista. En la literatura antigua lo van a ver así, hoy en día eso no se usa más. La masa, es una propiedad de la partícula, y m por gamma es la energía, es decir, no vamos a dar distintos nombres a una misma cosa. No la vamos a llamar masa relativista por un lado, energía por el otro, porque no tiene sentido. Es la energía salvo por un factor que es una constante universal, que es c cuadrado. Entonces, esto que está acá es la energía sobre c cuadrado. Y eso nos da esta relación entre cantidad de movimiento, velocidad de la partícula y energía. Esta es una típica expresión relativista. La cantidad de movimiento es un flujo de energía. Ustedes lo conocen de la teoría electromagnética, que es la teoría paradigmática en relatividad. El flujo de energía es el vector de Poynting, que forma la fila temporal espacial del tensor de energía en momento.
Pero el tensor energía-momento es simétrico, de manera que esa fila se iguala con la columna, bueno, temporal-espacial también, o espacial-temporal. Y esa columna, esa primera columna, no es ni más ni menos, salvo un factor, que la densidad de cantidad de movimiento de la onda electromagnética, por ejemplo. Entonces, nuevamente, ahí ven que el tensor de energía-momento del campo electromagnético iguala, salvo por un factor que es una constante universal, el vector de Poynting con la densidad de cantidad de movimiento. Bueno, lo mismo ocurre a nivel de una partícula. La relación entre tiempo coordenado y tiempo propio puede usarse también acá para escribir la energía. Este gamma de U que está acá, yo lo puedo escribir explotando esa relación entre tiempo coordenado y tiempo propio para llevar la energía a esta forma. Es decir, E sobre C lo puedo leer como M por la derivada de x0, recuerden que x0 es C por T, es la coordenada temporal, respecto de tau. Y entonces miren, esta forma que tiene acá, que tenemos acá para la energía, es totalmente análoga a la forma que teníamos para la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento era cada una de sus componentes, m por la derivada de cada una de las coordenadas espaciales respecto de tau, y E sobre C es m por la derivada de la coordenada temporal respecto de tau. Bueno, esto nos está mostrando que la energía relativista mide la relación entre el tiempo coordenado y el tiempo propio de la partícula en cada sistema de referencia. En cada sistema de referencia la energía tendrá un valor diferente, porque el tiempo coordenado tiene un valor diferente, y nos está dando la relación con el tiempo propio de la partícula. Ahora bien, de la observación que hicimos recién, que E sobre C y la cantidad de movimiento tienen la misma estructura, de derivadas de coordenadas respecto del tiempo propio, eso nos está diciendo que E sobre C, el cuadrivector que podemos formar con E sobre C y P vector, la cantidad de movimiento, se transforma ante transformaciones de Lorentz igual que diferencial x0 y diferencial R vector, porque el diferencial tau que está en las derivadas es un invariante de Lorentz. Entonces estas cantidades, P vector y E, se transforman ante transformaciones de Lorentz porque se transforman las coordenadas que están arriba, el diferencial x0 y el diferencial x y z. Toda vez que tengamos un arreglo de cuatro cantidades que se transforman igual que C diferencial t y diferencial r, es decir, que los diferenciales de las coordenadas, de las cuatro coordenadas, a ese arreglo de cuatro cantidades lo vamos a llamar cuadrivector. Así que aquí tenemos un ejemplo de cuadrivector. Por ejemplo, podemos definir un cuadrivector velocidad, la cuadrivelocidad, que lo definimos derivando las coordenadas respecto del tiempo propio. Claramente, estas cuatro cantidades U supra I que estamos definiendo se transforman como los diferenciales de las coordenadas. Si atendemos a la relación entre coordenadas y tiempo propio, es decir, o si atendemos, a la relación entre el tiempo coordenado y el tiempo propio, que está dada por ese factor gamma, este cuadrivector velocidad se escribe en términos de la velocidad ordinaria de esta manera. Podemos calcular una norma invariante para todo cuadrivector. El primer ejemplo que tenemos de una norma para un cuadrivector es el intervalo, que es la norma de C diferencial T diferencial R vector. Entonces, lo mismo podemos hacer con este cuadrivector velocidad. Esencialmente, siempre que tenemos un cuadrivector, su norma al cuadrado se calcula contrayendo las componentes del cuadrivector con las componentes del tensor métrico, igual que hemos hecho con el intervalo. Es decir, como coordenadas cartesianas, el tensor métrico tiene una estructura muy simple, que es una estructura diagonal, con 1, menos 1, menos 1, menos 1 en la diagonal. Entonces, la norma de un cuadrivector siempre es, en coordenadas cartesianas al menos, la componente temporal al cuadrado menos el módulo de la parte espacial al cuadrado. Y que en este caso, para este vector cuadrivector que estamos considerando, nos va a dar este resultado,
Bueno, acá sacando un c cuadrado de factor común, me queda u cuadrado sobre c cuadrado, 1 menos eso, que es gamma a la menos 2, y entonces gamma al cuadrado por gamma a la menos 2, luego que saqué el factor c cuadrado, me da un 1, y entonces todo esto me da un c cuadrado. Esa es la norma al cuadrado de la cuadrivelocidad. Por supuesto, todo esto lo podríamos haber dicho de entrada. Fíjense, la norma al cuadrado de la velocidad, de la cuadrivelocidad, saldrá de hacerle la norma al cuadrado del diferencial xy, pero ese es el intervalo, el ds cuadrado, dividido de tau cuadrado. Pero entre el ds cuadrado y el de tau cuadrado hay nada más que un factor c cuadrado, por eso dio el resultado c cuadrado. El objeto que estábamos viendo hace un rato es sobre c p vector, se lo denomina el cuadrivector energía-cantidad de movimiento. Que fíjense, podemos escribirlo exactamente así, porque si multiplicamos la cuadrivelocidad por la masa de la partícula, entonces tenemos esta expresión, y ya dijimos que esta expresión nos daba la energía sobre c para la parte temporal y la cantidad de movimiento para la parte espacial. Entonces, este objeto, que ahora vamos a llamar el cuadrivector energía-cantidad de movimiento, como hemos remarcado, se transforma igual que las coordenadas ante transformaciones de Lorentz, es decir, sus leyes de transformación son estas que están acá. Entendiendo siempre que estamos haciendo un cambio de sistema de referencia a lo largo del eje X, donde v es la velocidad del sistema S' respecto del sistema S, bueno, entonces las componentes Y y Z no cambian y las componentes temporal y X se mezclan, igual que siempre. Acá ustedes ven que la nueva energía, la energía medida en el sistema S', combina la componente X de la cantidad de movimiento con la energía en el sistema S. La velocidad solo tiene componente X, así que el V que tendría que aparecer acá es lo mismo que V sub X, por eso lo hemos resumido en V escalar P, porque esto también nos permite tener la transformación de la energía aun cuando los ejes X y Z del sistema S' no estén igualmente orientados que los del sistema S. Esa transformación entre S y S' que tenemos acá a la vista se la suele llamar un boost en relatividad. Este cuadrivector energía-cantidad de movimiento tiene, por cierto, su norma al cuadrado, que es un invariante ante transformaciones de Lorentz, que se calcula con la parte temporal al cuadrado menos la parte espacial al cuadrado, pero sencillamente como el cuadrivector P era la masa por la cuadrivelocidad, es también la masa al cuadrado por la norma de la cuadrivelocidad al cuadrado, y esa norma de la cuadrivelocidad al cuadrado era c cuadrado. Así que este es el invariante energía-cantidad de movimiento. Esta combinación de energía y cantidad de movimiento es un invariante que corresponde a una propiedad de la partícula que es su masa. Si esta ecuación es diferenciada, podemos hacer lo siguiente, fíjense, acá tengo un e cuadrado, si diferencio me queda 2 veces e diferencial e. Módulo de p al cuadrado es el producto escalar de p consigo mismo. Si diferencio me queda 2 veces p vector escalar diferencial p vector. Del otro lado hay una constante, si diferencio me da 0. Entonces, como acá hay un menos, paso lo que está acá del otro lado, simplifico los factores 2 y me queda esta relación entre el diferencial de E y el diferencial de P. Es decir, cada vez que la cantidad de movimiento de la partícula en su dinámica cambie por algún motivo, porque hay una fuerza aplicada, cambiará también su energía para mantener el invariante energía-cantidad de movimiento en este valor. Ahora, yo acabo de decir que en relatividad hay una relación típica, que es que la cantidad de movimiento es un flujo de energía. Hay una relación entre P vector y E, la vamos a mirar de vuelta, es esta que está acá. Así que si yo paso E dividiendo, me queda U sobre C cuadrado. Es lo que voy a hacer ahora. Entonces, paso E dividiendo y acá me queda U sobre C cuadrado. Pero ese C cuadrado se simplifica con el que está del otro lado. Entonces me quedó despejado diferencial E como
U vector, la velocidad ordinaria, producto escalar, el producto escalar ordinario del espacio euclidio, diferencial P vector. U vector es diferencial R sobre diferencial T. Así que si yo multiplico y divido por diferencial T, le puedo poner el diferencial T al diferencial P y eliminar el que venía con el U. De manera que lo que me quedó acá escrito es una relación trabajo-energía. Lo puedo leer como una relación trabajo-energía que me está sugiriendo fuertemente que en relatividad la fuerza va a ser la derivada de la cantidad de movimiento respecto de t. Ustedes dirán, ah, bueno, pero esto es lo mismo que mecánica clásica. No, no es lo mismo porque la cantidad de movimiento no es la misma. La cantidad de movimiento tiene el factor gamma de u. De manera que si yo calculo la derivada de p respecto de t, voy a tener que derivar el factor gamma de u. Y eso me va a dar un término paralelo a u. Y después cuando derive a u vector, bueno, me va a dar un término paralelo a la aceleración. Entonces, en relatividad, la fuerza tiene una parte que es paralela a la velocidad y otra parte que es paralela a la aceleración en general. Es interesante notar que la energía de la partícula, acá, tiende a infinito cuando la velocidad de la luz, cuando la velocidad de la partícula tiende a la velocidad de la luz. Porque este gamma diverge. Es 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Cuando u tiende a c, entonces el gamma diverge y la energía diverge. Quiere decir que por más trabajo que se le entregue a la partícula, la energía va a crecer, va a crecer, va a crecer, pero por más que crezca la energía, la velocidad de la partícula va a tender a lo sumo asintóticamente a la velocidad de la luz. Así que la dinámica relativista va a impedir que la partícula traspase la velocidad de la luz. Bueno. Vamos a hablar de los fotones. Digamos que cuando a fines del siglo XX, a fines del siglo XIX, la teoría de la luz era una teoría netamente ondulatoria. La vieja polémica de si la luz era partícula o era onda ya había sido zanjada hace tiempo, porque resulta que Fresnel en la primera mitad del siglo XIX había completado una teoría ondulatoria de la luz que abarcaba todos los fenómenos conocidos de la luz, tanto la propagación aparentemente rectilínea, que era un límite, como todos los fenómenos de interferencia, inclusive los de polarización. Hasta que apareció a principios del siglo XX el fenómeno del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es un efecto que aparece cuando la luz interactúa con materia. Si la luz interactúa con una superficie metálica, le arranca electrones. Entonces se observaba lo siguiente, ustedes seguramente esto lo vieron en Física 4, pero bueno, lo vuelvo a decir en ese caso, se observaba lo siguiente, que si uno aumentaba la amplitud de la onda luminosa, entendiendo que la intensidad de la onda luminosa iba como la amplitud al cuadrado, si uno aumentaba la amplitud de la onda luminosa, se esperaba que esos electrones arrancados salieran con mayor energía. Pero en lugar de salir con mayor energía, salían más electrones con la misma energía. Y solamente cuando se varió la frecuencia de la luz y se aumentó la frecuencia de la luz, los electrones salieron con mayor energía. Entonces, Einstein propuso en 1905, que es el mismo año de la relatividad especial, propuso que a los efectos de considerar la interacción entre la luz y la materia, había que pensar que la luz estaba compuesta de cuantos, de paquetes de energía, esos cuantos llamamos fotones, cuya energía era proporcional a la frecuencia de la luz. Y que entonces esos paquetitos se intercambiaban con los electrones en la materia y le transferían a esos electrones la energía correspondiente. Entonces, la energía de un fotón era la constante de Planck, que bueno, fue la constante de proporcionalidad con la frecuencia nu.
Esta letra que acá en este software se parece a una B corta, en realidad es la letra griega nu. Más adelante Einstein pensó que estos fotones no solo eran paquetitos de energía, sino que deberían tener también cantidad de movimiento, así que en sí mismos se comportaban como una verdadera partícula cuando interactuaban con la materia. Y eso es algo que fue confirmado por el efecto Compton en 1923, que ustedes también conocerán, en donde se vio que la luz, cuando interactúa con electrones, no solo le transfiere energía, sino también cantidad de movimiento, y que los fotones se comportan como partículas cuya cantidad de movimiento también es proporcional a la frecuencia nu. Es decir, esta es la misma relación energía-cantidad de movimiento que vimos antes, pero para una partícula que viaja a la velocidad c. Y la dirección de la cantidad de movimiento era la dirección de la onda luminosa, que la indicamos con este n-versor. Bueno, muy bien. Entonces, si vamos con esta forma de la energía y la cantidad de movimiento al invariante energía-cantidad de movimiento, vamos a obtener que el invariante se anula, lo cual dice que la masa del fotón es nula. Y si reemplazamos estas cantidades en la forma en que se transforma la energía y la cantidad de movimiento que habíamos escrito acá de una partícula, vamos a encontrar que para el fotón sucede lo siguiente. Sucede que encontraremos que la forma en que se transforma la energía me da una relación de frecuencias junto con la dirección de propagación de la luz, que es la dirección de la cantidad de movimiento, que venía escalarmente multiplicada por la velocidad del sistema S' respecto de S. Y por otra parte, las componentes de la cantidad de movimiento, de las componentes de la cantidad de movimiento, yo puedo deducir cuál es la dirección de propagación de la luz en el sistema S'. Puedo encontrar un versor N', o lo que es lo mismo, que es lo que está escrito acá, la dirección, el ángulo entre la dirección de propagación y el eje X. El θ que aparece acá es el ángulo entre la dirección de propagación y el eje X. Es el ángulo entre el n-versor y el eje X. O si ustedes quieren, es el producto escalar entre el n-versor y el i-versor. Entonces, bueno, ese producto escalar cambia de esta manera. Bueno, muy bien. Lo notable que tiene esto es que si yo razonara con la luz a partir de sus propiedades ondulatorias, obtendría exactamente el mismo resultado que está acá, que salió de atribuirle a la luz propiedades de partícula. Lo que está en primer lugar no es ni más ni menos que el efecto Doppler relativista. Es relativista, el factor gamma que está acá es el factor relativista, porque el resto en realidad es el mismo efecto Doppler que ya conocemos. Y bueno, esto que está acá, el cambio de dirección de propagación, es lo que se llama la aberración de la luz, que tiene un límite no relativista también. Bueno, y de estas dos expresiones resulta también la invariancia ante transformaciones de Lorentz, la invariancia lorentziana, de la fase de la onda luminosa, que sería esta cantidad. Bien. Bueno, a ver. Bueno, vamos a discutir una cosa más y después hago el intervalo. Estas dos relaciones, estaba pensando, si ustedes la quieren ver deducidas a partir de las propiedades de onda, porque estas dos relaciones tienen que ver básicamente con las propiedades ondulatorias, con la propagación de la luz. Y es notable que también la forma en que se transforma la energía y la cantidad de movimiento de partículas da cuenta de la misma relación. Visto desde el punto de vista de la propagación de la onda, lo pueden ver en el apunte que yo les dije que podían bajarse del sitio web de la materia, es un apunte que escribí yo hace un tiempo. Bueno, energía y cantidad de movimiento y teoremas de conservación. Ustedes saben que en la mecánica clásica la conservación de la cantidad de movimiento de un sistema aislado podemos asociarla con la simetría del espacio, con la simetría del espacio ante traslaciones, la conservación del momento angular ante rotaciones,
Y la conservación de la energía también lo podemos asociar con una simetría, con una homogeneidad en el tiempo. Ahora, en relatividad, espacio y tiempo son magnitudes que están mezcladas. Forman parte de una sola entidad, que es el espacio-tiempo de Minkowski. Entonces, no podemos disociar la conservación de la cantidad de movimiento de la conservación de la energía de las partículas. Esas dos cosas van juntas, en realidad. Cosa que no ocurre en mecánica clásica y que enseguida vamos a analizar por qué. Pero fíjense en las leyes de transformación de energía y de cantidad de movimiento. Supongo que yo pretendo que, lógicamente, si observo que se cumpla la ley de conservación de un sistema de partículas en un sistema de referencia S, porque el sistema está aislado, etcétera, etcétera, espero que también se cumpla en el sistema S', porque las leyes se tienen que cumplir en todos los sistemas de referencia inercial. Bueno, muy bien, si yo sumo las cantidades de movimiento de todas las partículas del sistema, acá voy a tener un P total sub X, acá voy a tener un P' total sub X, y si yo digo que el P total sub X se conserva, para que el P' total se conserve, voy a tener que tener además, necesariamente, la conservación de E garantizada en el sistema S. Y viceversa. Para que se conserve la energía total de un sistema, la suma de las E de las partículas individuales que estamos transformando acá, para que se conserve tanto en S como en S', voy a tener que tener garantizada la conservación del P en el sistema S. Entonces no puedo disociar las conservaciones de P y de E. ¿Por qué esto no pasaba en la mecánica clásica? Bueno, en la mecánica clásica, la cantidad de movimiento es sencillamente la masa por la velocidad u de la partícula. ¿Cómo se transforma la velocidad u de la partícula? Bueno, con el teorema de adición de velocidades de Galileo. U' es igual a U menos B. Por lo tanto, ¿cómo se transforma la cantidad de movimiento? P' es igual a P menos la masa por la velocidad. Acá no hay ninguna energía, ¿no? Si yo quiero garantizar que la suma de los P, el P total de un sistema de partículas, si se conserva en S, se conserve también en S', el P', la cantidad de movimiento total del mismo sistema de partículas, entonces al sumar en estas relaciones, voy a tener que sumar las masas y voy a obtener acá la masa total. La transformación de la cantidad de movimiento total no involucra la energía total del sistema, sino que involucra la masa total del sistema. Ahora, la masa total en la mecánica clásica se descuenta que se conserva por separado. Es lo que se llama el principio clásico de conservación de la masa. No se conserva porque viene junto con la cantidad de movimiento, qué sé yo, no, porque además en la mecánica clásica las transformaciones de Galileo no mezclan el espacio y el tiempo. La conservación de la masa es algo que se da por hecho en la mecánica clásica. Ahora, en la relatividad, el P se combina con la energía al pasar de un sistema de referencia a otro. Y si desarrollamos la energía a bajas velocidades, el primer término es el término de energía en reposo, es el término de la masa. Ese primer término es esencial entonces para que esta transformación de P recupere la forma que tenía en mecánica clásica. En mecánica clásica nos estaríamos perdiendo todo lo que viene después, que es la energía cinética relativista, inclusive el primer término de energía cinética clásica. Es decir, cuando yo hago el límite C tendiendo a infinito para recuperar las propiedades de la mecánica clásica, este término desaparece y se lleva puesto también a la energía cinética clásica. Entonces, muy bien, ese factor, ese primer término de energía en reposo en el desarrollo de la energía pasa a ser una cosa importante que no podemos perder de vista, que tiene un significado entonces. Bueno, como conclusión de esta parte, entonces diremos que si yo tengo un sistema aislado de partículas, o mejor dicho, a la luz de lo que discutimos en la clase pasada, ojo con las interacciones a distancia, porque entonces el sistema no está aislado, tenemos que poner el campo que media las interacciones. Supongamos que tenemos un sistema aislado de partículas libres, para todavía no entrar en la cuestión de la energía y la cantidad de movimiento que se lleva al campo
que permite que las partículas interactúen? Si tenemos un sistema aislado de partículas libres, que todavía pueden interactuar mediante choques, ¿no? Como en un gas ideal. Recuerden que la interacción mediante un choque es una interacción que ocurre simultáneamente, entre comillas, lógicamente, en un mismo lugar, en el lugar donde se encuentran las dos partículas. Y cuando la simultaneidad es entre eventos que ocurren en un mismo lugar, no hay conflicto con el orden temporal de los eventos. El conflicto ese con el orden temporal, que discutimos la clase pasada, aparece para eventos simultáneos que ocurren en lugares diferentes, y que en distintos sistemas de referencia se verá que uno ocurre antes que el otro, o que el otro ocurre primero que el anterior. Bueno, muy bien. Entonces, si consideramos un sistema aislado de partículas, que por ahora no interactúan a distancia para no involucrar un campo mediador, que solo interactúan ante choques, lo que se tiene que conservar no es la cantidad de movimiento por un lado, la energía por el otro, etc. Lo que se tiene que conservar es el cuadrivector energía-cantidad de movimiento total de ese sistema. Entonces, de lo que acabamos de discutir, hemos visto que el principio de conservación de la masa, de la mecánica clásica, no se sostiene en relatividad, sino que es reemplazado por el principio de conservación de la energía relativista de la partícula, que tiene como primer término en su desarrollo la masa, precisamente. Entonces, esto abre una cuestión muy interesante, que es que la masa forma parte de una energía en donde también intervienen otros términos, y por lo tanto, la masa es una magnitud, una magnitud que puede transformarse en otros tipos de energía, ¿por qué no? ¿Había en la época de Einstein alguna evidencia de que la masa en algún fenómeno conocido se transformara en otro tipo de energía? Bueno, hay un fenómeno en la naturaleza que todos conocemos, que es, bueno, que las estrellas emiten cantidades enormes de energía, así que no sé qué se pensaba en la época del origen de la energía de las estrellas, pero lo que había a nivel de laboratorio era algo muy pobre en realidad, que era que recién se empezaba a experimentar con sales de radio. Esas sales emitían radiactividad, emitían una energía que imprimía placas fotográficas, etc. Pero no se sabía de dónde salía esa energía. Entonces Einstein, viendo este papel que estaba jugando la masa en la dinámica relativista, se aventuró a decir que tal vez esa energía surgiera de una conversión de masa en radiactividad. Hacía falta muy poquita masa para generar la energía que imprimía, porque la masa está multiplicada por c cuadrado, es decir, la energía contenida en mc cuadrado es enorme. Es mucho mayor que la energía cinética, por ejemplo, para cualquier partícula que se mueva a velocidades ordinarias. Bueno, la clase pasada hablábamos del muón creado en la alta atmósfera que se movía a velocidad casi la velocidad de la luz, ¿no? Pero, y que permitía, en ese caso, mostrar bien a las claras el papel de la dilatación del tiempo, porque su periodo de desintegración era el periodo medido cuando el muón estaba en reposo. Ese que sacamos de una tabla está medido con el muón en reposo. Pero el muón estaba en reposo en su sistema propio. En su sistema propio veía la montaña totalmente contraída y por eso podía recorrerla antes de desintegrarse. Bueno, entonces, en general, para velocidades de laboratorio ordinarias, mc cuadrado es una energía fabulosa. Con muy poquita masa se podía generar una cantidad interesante de energía. Entonces, esa energía que imprimía las placas fotográficas, que emanaba de las sales de radio, Einstein pensó que era una conversión de masa en ese tipo de energía. Una conversión que era imposible medirla pesando la sal, digamos, ¿no? Así que fue una conjetura, y estaba en lo cierto.
Fue una conjetura atrevida y estaba en lo cierto. Vamos a ver acá un ejemplo que es el más sencillo de todos, de cómo entonces debemos usar la conservación de la energía en lugar de la conservación de la masa. Y el ejemplo más simple es el ejemplo de la colisión plástica entre dos partículas de igual masa. Dos partículas de igual masa chocan y quedan unidas. ¿Qué podemos decir de la masa de la partícula que quedó unida? Lo que no podemos decir es que la masa de la partícula resultante es la suma de las masas de las partículas entrantes. Eso se acabó. Ahora lo tenemos que reemplazar por el principio de conservación de la energía. El sistema de referencia más simple para estudiar esta cuestión es el sistema donde la cantidad de movimiento se anula. Es lo que llamaríamos en mecánica clásica el sistema centro de masa, pero en relatividad lo llamamos el sistema centro de momento, el sistema donde la cantidad de movimiento se anula. La razón para el cambio de este nombre es que el centro de masa, la posición del centro de masa, es una posición promediada, es un promedio pesado de las posiciones de las partículas del sistema en cada instante. En cada instante yo promedio y obtengo la posición del centro de masa en cada instante. Bueno, en cada instante, en relatividad, no tiene un significado absoluto. Lo que es en cada instante en un sistema S no lo es en S'. Entonces, el concepto de centro de masa se vuelve un poco difuso en relatividad. Pero el concepto de que la cantidad de movimiento total se anula, eso está muy claro. Bueno, elegimos el sistema de referencia donde la cantidad de movimiento se anula. Entonces vamos a estudiar dos partículas de igual masa, m chica, que para dar cantidad de movimiento cero tienen que chocar con velocidades iguales y opuestas, de manera que en el estado inicial la energía total es la energía de dos masas que se mueven con la misma velocidad. Cada masa tiene m gamma de u c cuadrado, esa es la energía relativista. Tenemos dos veces esa energía. El resultado final de la colisión plástica es una única partícula de masa m grande que queda en reposo para conservar la cantidad de movimiento, que es cero. Entonces, el balance de energía me dice que la masa m grande que se formó tiene una energía 2m chica gamma de u. Y como gamma de u es mayor que 1, porque gamma de u es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado, lo que está dentro de la raíz es menor que 1. Así que gamma de u es mayor que 1. La masa que se formó es mayor que la suma de las dos masas que entraron. ¿Por qué? Porque esa masa que se formó almacena no solo la energía en reposo de las masas que entraron, sino también la energía cinética de las masas. Esto es, si no se radió ningún tipo de energía, porque podría resultar que algún tipo de energía se emita, si no se emitió ningún tipo de energía, la conservación de la energía me dice que se forma una masa que es mayor que la suma de las masas que entraron. Rafael, yo te quería preguntar algo. Eh, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Ah, eh, a mí por ahí como que siempre me deja pensando el hecho de hablar de partículas solo de energía y solo de masa. Si uno quiere, puede asignarle una masa al fotón, por ejemplo. Si bien se mueve a la velocidad de la luz y, bueno, por eso es que decimos que no puede tener una masa en reposo. Pero, digamos, si querés, podés asignarle una masa. Es como que no entiendo qué es lo que distingue de decir qué partículas son de masa y cuáles no. Las que son de Bueno, masa si son le asigno una las que no pueden masa, alcanzar. ¿Sí? si pienso el fotón como una partícula y le asigno una masa, entonces tendría que escribir la cantidad de movimiento de una partícula con esa masa. Pero al poner como velocidad u la velocidad de la luz, el gamma me da infinito y entonces no queda bien definida la cantidad de movimiento, que tiene que ser finita y que está dada por bueno, la cantidad de movimiento que usamos en el efecto Compton. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Por ahí Bueno, lo que lo no me saben, cierra es... digamos, lo saben, pero entonces, Sí, no. ¿en qué sentido tendría una masa?
tiene energía y cantidad de movimiento. Es todo lo que necesitamos para hacer la dinámica. Ahora no escucho, ¿eh? Sí, sí, se entiende, ok. Bueno, ahora, la luz va a gravitar, pero eso va a venir más adelante, ¿eh? Claro, por eso pensaba también un poco, como que tiene muchas, pero sí, no Sí, importa, es adelante. bueno, muy bien. Entonces, otra cuestión en donde aparece la, bueno, aquí directamente la conversión de masa en otro tipo de energía, es lo que se llama el defecto de masa, y es que lo que explica de dónde sale la energía de las estrellas. Cuando uno junta núcleos livianos para formar núcleos más pesados, y voy a dar acá el ejemplo más simple, que es unir un protón y un neutrón para formar un deuterón, el núcleo de deuterio, el isótopo del hidrógeno. Bueno, yo sé que los constituyentes son un neutrón y un protón, voy a una tabla, me busco la masa del protón y la masa del neutrón, esa es la masa del neutrón y del protón libres. Entonces, yo esperaría, inocentemente, que el núcleo de deuterio tuviera una masa igual a la suma de la masa del protón a la masa del neutrón. Bueno, resulta que tiene una masa menor. Si comparo la masa del deuterio con la suma de las masas del neutrón y del protón, hay un defecto de masa de 2,22 megaelectronvolt, que es una energía nada despreciable. Esto es, formando núcleos más pesados a partir de núcleos más livianos, obtengo, por defecto de masa, una energía que debe liberarse para conservar la energía. Dicho de otro modo, podríamos decir que cuando se unen un protón y un neutrón, hay una energía de ligadura entre ellos, y esa energía de ligadura es negativa, y como toda energía interna de ese sistema, el núcleo de deuterio, participa de la masa del sistema, entonces la masa del sistema estaría conformada por la masa del protón, la masa del neutrón y la energía de ligadura que por ser negativa le resta. Sería la energía de ligadura dividido C cuadrado, claro. Bueno, entonces, esto nos dice entonces que podemos obtener energía, es decir, hay energía que se libera cuando se producen fusiones nucleares de núcleos livianos. Y eso es lo que ocurre en las estrellas. Hay una cosa interesante que es que esa energía de ligadura, cuando se la grafica en función de la energía de ligadura por nucleón, en un núcleo, en función del número de masa, que sería el número de nucleones que forman el núcleo, esa energía que es negativa, acá está dibujada como si fuera positiva porque es el valor absoluto, pero bueno, se va volviendo más y más negativa hasta llegar al hierro. Quiere decir que este proceso de obtener energía por fusión nuclear funciona hasta llegar al hierro. Ahora, después del hierro, para los núcleos pesados, cambia la pendiente de la curva, lo cual significa también que para núcleos pesados se libera energía no cuando se fusionan los núcleos pesados, sino cuando se fisionan y se dividen en núcleos más livianos, que es lo que ocurre en los reactores nucleares que nos dan energía. Bueno, eso es conversión de masa en otro tipo de energía. Podemos crear y aniquilar partículas. Por ejemplo, dos protones que colisionan, si colisionan con suficiente energía, pueden generar una nueva partícula. Esta es una reacción típica, donde dos protones colisionan, salen de vuelta dos protones y además sale una partícula neutra que se llama pión. Claro, para llegar a producir el pión, entonces necesito una energía umbral. Necesito que los protones, cuando chocan, tengan la energía suficiente para dar cuenta de la nueva masa que se va a crear. Esa energía umbral la puedo calcular también en el sistema centro de momentos y la calculo como la energía necesaria para calcular, obtener los productos de la reacción, es decir, los dos protones y el pión, y que queden en el estado final en reposo para conservar la cantidad de movimiento.
Si me voy a otro sistema, que solemos llamar el sistema de laboratorio, bueno, la energía umbral va a tener otro valor diferente, porque la energía se transforma al pasar de un sistema al otro. Pero es más fácil calcularla en el sistema centro de momentos. Atención cuando hay partículas cargadas, porque cuando hay partículas cargadas hay energías de interacción. Entonces, el estado final lo tenemos que pensar como un estado donde las partículas ya se han separado infinitamente para que la interacción eléctrica entre las cargas no juegue ningún papel en el balance de energía. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que estos dos protones y el pión entraron desde el infinito con una energía umbral y llegaron al infinito después bueno, habiendo aprovechado el excedente de esa energía, lo que esa energía umbral excedía de las masas en reposo de los protones, habiendo aprovechado ese excedente para crear el pión. Bueno, para que eso ocurra, los protones tendrían que chocar a un poco más de la tercera parte de la velocidad de la luz en el sistema centro de momento. Bueno, ¿qué es una colisión elástica en relatividad? El ejemplo que acabamos de ver es una colisión inelástica, porque lo que se llama colisión elástica en relatividad es una colisión donde las partículas son las mismas antes y después de la colisión. Acá no son las mismas, acá apareció un pión. Si yo tengo una colisión en donde las partículas son las mismas antes y después de la colisión, bueno, en particular, las energías en reposo son las mismas antes y después de la colisión. Y por lo tanto, si se conserva la energía, lo que se está conservando es la energía cinética relativista. ¿Qué pasa cuando hay emisión o absorción de energía electromagnética? Bueno, podemos hacer el balance de esta manera, tomando entonces el estado final e iniciar en infinito, y viendo o considerando la energía electromagnética generada o absorbida en la forma de fotones. Entonces, por ejemplo, una reacción típica de este tipo es que se encuentran un electrón y un positrón. En el sistema centro de momentos de vuelta tendrán velocidades iguales y opuestas porque el electrón y el positrón tienen la misma masa, solo tienen la carga opuesta. Bueno, y entonces el balance de energía, cuando se encuentran una partícula con su antipartícula, se destruyen, en este caso dan energía electromagnética, es decir, emiten fotones. Los fotones, para conservar la cantidad de movimiento, que como estamos en el sistema centro de momentos, la cantidad de movimientos tiene que seguir valiendo cero, yo no puedo tener un fotón en reposo en un sistema de referencia, por lo tanto se tienen que crear por lo menos dos fotones con direcciones iguales y opuestas para conservar la cantidad de movimiento, y el balance de energía, verificada la conservación de la cantidad de movimiento, el balance de energía me dice que la energía que tenía al principio, que se debía a la masa y el movimiento del electrón y el positrón, se ha convertido, después que desaparecieron, que se aniquilaron estas partículas, se convirtieron en dos fotones de energía hν. La energía nu, la frecuencia nu que resulta de este balance, nos va a dar una frecuencia en el rango de los rayos gamma. En el efecto Compton pasa que un fotón interactúa con un electrón libre y le cede parte de su energía. Es decir, es un choque elástico. Antes del choque tenemos un fotón y un electrón, después del choque tenemos un fotón y un electrón. Pero como el fotón le cedió parte de su energía, la frecuencia del fotón disminuye. Bueno, este también es un efecto que ustedes habrán calculado en Física 4, y ustedes saben que el efecto es significativo si la longitud de onda del fotón es del orden o es menor, es decir, si su frecuencia es mayor, que la longitud de onda Compton, que es una longitud de onda que está, digamos, en el borde de los rayos X más duros, ya entrando en los rayos gamma. Bueno, finalmente, el tema de las interacciones a distancia. Ya dijimos la clase pasada que las interacciones a distancia, tal como las entendemos en mecánica clásica, no pueden existir en relatividad. La interacción a distancia paradigmática de la mecánica clásica es la interacción gravitatoria,
que me dice que dos partículas a una distancia d interactúan con una fuerza que es proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia. Esa distancia, a medida que interactúen, puede ir cambiando, y las fuerzas entonces se irán ajustando a medida que cambie la distancia, y se ajustarán instante a instante. Instante a instante las fuerzas van a ser iguales y opuestas, como dice el principio de acción y reacción, y eso es lo que va a garantizar que la cantidad de movimiento total del sistema se conserve en cada instante. Bueno, se conserve, que valga igual en todos los instantes. Porque lo que varíe la cantidad de movimiento de una de las masas va a ser compensada en cada instante por lo que varía la otra. Pero como la simultaneidad no es absoluta en relatividad, dos eventos que son simultáneos en un sistema de referencia, si esos eventos ocurren a una cierta distancia, como sería el caso de lo que estamos diciendo, no serán simultáneos en otro sistema de referencia. Y es más, el orden temporal entre ellos puede dar de una forma o de la otra. Puede ser el evento 1 anterior al evento 2 o el evento 2 anterior al evento 1. Eso es lo que señalamos la clase pasada. Entonces, este tipo de conservaciones con interacciones a distancia no es aceptable en relatividad. Y como dijimos la clase pasada, la interacción relativista paradigmática es la interacción electromagnética, y es ahí donde tenemos que mirar para saber cómo se realizan las conservaciones. Y en realidad las cargas no interactúan a distancia en electromagnetismo, salvo que fijemos las cargas con clavos y entonces estemos en una interacción electrostática, pero entonces ahí interviene un agente externo que es el clavo. Pero si dejamos a las cargas evolucionar, las cargas van a estar interactuando localmente, no a distancia, con el campo en su vecindad, y van a hacer una transferencia de energía-cantidad de movimiento con el campo, que a su vez el campo se va a propagar y va a hacer una transferencia de energía-cantidad de movimiento con otras cargas en otros lugares. Pero siempre las transferencias van a ser locales. Ese es el modelo de interacción a distancia, entre comillas ahora, porque no es a distancia, en realidad la interacción es mediada por un campo, en este caso el campo electromagnético. Y ese modelo es el modelo que se va a replicar para otras interacciones, para las interacciones nucleares, que se van a ir formulando a lo largo del siglo XX. Entonces, para esas interacciones tenemos que dar las acciones correspondientes. ¿Cuál es la acción que corresponde a la interacción entre una carga y un campo electromagnético externo? Tiene que tener las propiedades de invariancia de Lorentz, para que de esa interacción surjan leyes que sean potables para el principio de relatividad ante transformaciones de Lorentz. Bueno, en el caso de la interacción entre una carga puntual y un campo externo, la acción de interacción es esta que está escrita acá. Este vector A es el potencial magnético, el vector potencial magnético, cuyo rotor da el campo magnético, y este phi es el potencial escalar eléctrico. En un caso electrostático, menos el gradiente de phi da el campo eléctrico. Pero en un caso no electrostático, el campo eléctrico además se nutre de una derivada de A respecto de T. Bueno, esto que está acá en el integrando, tal vez ustedes lo recuerden del curso de mecánica clásica. Suele haber en el curso un ítem que habla de los potenciales dependientes de la velocidad. Y entonces, para esos potenciales se ve que la forma de la fuerza generalizada que sale de la ecuación de Euler-Lagrange permite escribir la interacción de la fuerza de Lorentz entre un campo y una carga, permite escribirlo a través de un potencial dependiente de la velocidad que se incorpora al lagrangiano. Así se lo presenta esto en mecánica clásica. Y ese potencial depende de la velocidad, porque acá está la velocidad u de la carga. La carga vale E. Este puede ser positivo o negativo, nada más que podría llamarlo Q. Bueno, esto que está acá es un invariante de Lorentz, precisamente porque se puede ver que lo puedo escribir de esta otra manera.
puedo escribirlo usando, en lugar del tiempo coordenado, el tiempo propio de la carga, a lo largo de la línea de universo de la carga, la cuadrivelocidad de la carga, el cuadripotencial, que es este personaje que junta el potencial escalar con el potencial vector, y estos índices I y J contraídos con los índices de la métrica. Esto que está acá es un producto escalar entre cuadrivectores. La métrica se usa también para definir productos escalares entre cuadrivectores. Ustedes conocen ya del curso de Física Teórica 1 que toda vez que hagamos contracción de índices vamos a generar invariantes lorentzianos, ¿no? Cuando todos los índices estén contraídos. Y saben además que este objeto puede ser llamado cuadrivector porque efectivamente ustedes han visto en el curso de Física Teórica 1 que estas cuatro cantidades así combinadas se transforman de la misma manera que las coordenadas en las transformaciones de Lorentz. A partir de un cuadrivector siempre es posible generar un covector, haciendo la operación de bajar el índice, como solemos llamarla. Los cuadrivectores se escriben con índices arriba, también se los llama índices contravariantes. Todo esto es una jerga un poco antigua que después cuando entremos en el curso de relatividad general vamos a tender a abandonar, esto de índices contravariantes. Pero bueno, yo sigo usando eso por ahora. Entonces, cada vez que tengamos un vector contravariante, para hablar en jerga, podemos bajarle el índice y generar un vector covariante o covector. Y ese índice, esa operación de bajar el índice se realiza con la métrica, contrayendo el índice contravariante con uno de los índices de la métrica tiene índices simétricos, así que da lo mismo con cuál se haga la contracción, para generar un objeto que tiene el índice abajo y que se llama covector. En este caso, como la métrica es trivial, es diagonal 1 menos 1 menos 1 menos 1, el respectivo covector asociado al cuadrivector potencial se lo ve prácticamente igual, salvo por el cambio de signo en la parte espacial. Por cierto, en la guía, como ustedes usan la asignatura al revés, el signo va a quedar afectando acá. Y entonces van a tener que tener cuidado también, al usar la métrica con la asignatura al revés, van a tener que tener cuidado con este signo. Muy bien, entonces esto quiere decir que otra forma de leer el integrando en la acción de interacción es de leer todo esto como la contracción entre el covector potencial y el cuadrivector velocidad. Muy bien. Esta acción de interacción entre la carga y un campo externo la tenemos que sumar a la acción de la carga libre, que ya la conocemos. Y entonces ahora, si variamos la acción respecto de la posición de la carga, lo cual implica construir las ecuaciones de Euler-Lagrange para el lagrangiano completo que vamos a ver dentro de esta suma de integrales, lo que va a salir, y por eso recordaba que eso lo habrán hecho posiblemente en mecánica clásica, lo que va a salir es precisamente la ecuación dinámica donde aparece la fuerza de Lorentz. En mecánica clásica en realidad lo que demostraron era que aparecía la fuerza de Lorentz, pero del otro lado, como no estamos usando la acción clásica de la partícula libre, sino la acción relativista, va a aparecer la cantidad de movimiento relativista. Como habíamos anticipado, en relatividad, la derivada de P respecto de T se iguala con la fuerza, en este caso es la fuerza de Lorentz, pero esta cantidad de movimiento no es la cantidad de movimiento clásica, sino la cantidad de movimiento relativista. Acá el E y el B, que vamos a leer en la fuerza de Lorentz cuando hagamos esta variación de la acción, son los mismos E y B que ustedes usan en el electromagnetismo. El electromagnetismo no se toca, es relativista de por sí. Lo único que se toca, si se quiere, bueno, no es que se toque, pero bueno, es cómo se transforman los campos E y B cuando pasamos de un sistema de referencia a otro. Que eso es algo que estaba medio debajo de la alfombra, pero cuando queremos participar de la idea de que el electromagnetismo de Maxwell tiene que cumplir
el principio de relatividad ante transformaciones de Galileo, de Lorentz, y que como hemos visto, el operador d'Alembertiano, que es el operador de onda, efectivamente es invariante ante transformaciones de Lorentz, lo único que nos falta para dar el toque final, para que las ecuaciones de Maxwell se comporten bien ante transformaciones de Lorentz, es decir, cómo se transforman los campos, que ustedes también han visto en Física Teórica 1. Entonces, los campos E y B los podemos reunir en un único tensor de dos índices antisimétricos que se construye haciendo las derivadas. Fíjense que las derivadas parciales tienen el índice de abajo, tienen carácter covariante. Las derivadas parciales del vector potencial covariante, antisimetrizadas de esta manera. Bueno, si ustedes hacen este cálculo, van a encontrar que en la fila temporal espacial de este tensor que estamos definiendo así, y que efectivamente se transforma de transformaciones de Lorentz como deben transformarse los tensores lorentzianos, etcétera, etcétera. En la primera fila van a encontrar las componentes cartesianas del campo eléctrico. Y como el tensor que estamos definiendo es antisimétrico ante el intercambio de I con J, en la primera columna van a volver a encontrar esas componentes, pero con el signo cambiado. Pero también van a estar acá, en la parte espacial del tensor, las derivadas espaciales de las componentes espaciales del potencial. Las componentes espaciales tenían el vector potencial magnético, así que al derivarlo van a aparecer las componentes del campo magnético, y van a aparecer de esta manera. Quiere decir que en este lenguaje, en esta formulación covariante del electromagnetismo, que así se llama, todo esto que está acá como fuerza de Lorentz se puede escribir también en este lenguaje, y se va a escribir como una contracción entre el tensor de campo y la cuadrivelocidad de la partícula. Acá efectivamente está la velocidad de la partícula, pero ustedes saben que la cuadrivelocidad de la partícula tiene una componente cero que es constante, c. Bueno, y todo eso está multiplicado por el gamma de u. El gamma de u lo combinamos acá con el t para formar el tiempo propio, y finalmente entonces, bueno, no, hay un gamma de u que quedó acá, bueno, hay que, a ver si nos damos cuenta. Bueno, sí, claro, claro. Acá está solamente la velocidad normal, no está el cuadrivector velocidad que tiene el gamma de u, entonces tenemos que poner el gamma de u, y al poner el gamma de u, de los dos lados, lo usamos para combinar el tiempo coordenado con el tiempo propio, exactamente. Y bueno, entonces esta es una cuadriecuación para la dinámica de una carga en un campo externo. Fíjense que el tensor de campo acá aparece contraído con la cuadrivelocidad. Siempre cuando contraemos un índice arriba con un índice abajo, si no se rompería la invariancia lorentziana de la operación. Entonces siempre un índice contravariante con uno covariante. Pero acá el segundo índice del tensor de campo está subido para acomodarse con el índice del cuadrivector energía-cantidad de movimiento. ¿Cómo subió este índice? Bueno, así como la métrica se usa para bajar índices, la métrica inversa, que en este caso es la misma matriz que la métrica inversa se usa para subir índices. ¿Por qué acá hay 4 ecuaciones y no hay 3? Siendo que acá la dinámica tiene 3 ecuaciones. Variamos la acción respecto de la posición de la partícula, respecto de x y z. Bueno, tenemos 4 ecuaciones porque estamos escribiendo las cosas en formulación cuadritensorial. Así que la cuarta ecuación debe ser una ecuación redundante, seguramente, y lo es. La cuarta ecuación es la relación trabajo-energía, que por supuesto sale de las otras 3. Bueno, para completar todo este cuadro y terminar la clase de hoy, tenemos que decir, bueno, ya tenemos la acción de cargas libres. Tenemos la acción que me da la interacción de las cargas con el campo y que me hace aparecer la fuerza de Lorentz cuando varío respecto de la posición de la carga. Pero ¿cómo obtengo las ecuaciones de Maxwell? Y la obtengo con una acción para el campo, que las voy a tener que variar respecto de las variables del campo. ¿Cuál es esa acción? Bueno, esa acción se escribe también en términos del tensor de campo,
La variable dinámica son las 4 componentes del cuadripotencial. Entonces, la acción del campo electromagnético libre, es decir, sin fuentes, sin cargas que oficien como fuentes del campo, la acción del campo electromagnético libre es esta que está acá. Si ustedes desarrollan este producto, donde fíjense acá subimos los 2 índices de F, así que usamos 2 veces la métrica inversa. Si desarrollan esta contracción, van a obtener este resultado. Este D4X es dx0, dx1, dx2, dx3, es decir, es C por delta T, C por diferencial T, diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. De modo que este C que está acá, lo podemos simplificar con este C que está abajo. Lo simplificamos. Y esta expresión E cuadrado menos B cuadrado, ustedes tal vez ya la recuerden muy bien, es el lagrangiano, la densidad lagrangiana del campo electromagnético. Este C cuadrado, este C a la menos 2 lo pueden sacar afuera, va a quedar E cuadrado menos C cuadrado B cuadrado. Y este C a la menos 2 que salió afuera, este 1 sobre C cuadrado, no es ni más ni menos que mu 0 por epsilon 0, así que el mu 0 se simplifica y queda epsilon 0. Ustedes pensarán que es más lindo verlo con epsilon 0, generalmente se escribe el epsilon 0. Por lo menos si usan el Sistema Internacional de Unidades, que creo que es el que usan en Física Teórica 1, ¿puede ser? Eso es, porque el Jackson estaba originalmente escrito en sistema gaussiano, pero ahora está escrito en sistema internacional. Muy bien. Entonces, suele aparecer el epsilon 0 sobre 2 acá, ¿no? Cuando sacan este C a la menos 2 afuera. Yo prefiero escribirlo así porque vean, mu 0 fue elegido en forma convencional como una manera de definir la unidad de corriente eléctrica al ampere en el sistema internacional. Y C, hoy en día, también está elegido en forma convencional como una manera de definir la relación entre unidades de tiempo y unidades de longitud en el sistema internacional. De manera que estos dos valores, mu 0 y C, son dos valores convencionales. El propio C, en muchos libros, lo usan igual a 1, es decir, cambian de sistema de unidades y definen un sistema de unidades donde C vale 1. Bueno, si variamos la suma ahora de todas las acciones, la acción de las cargas más la acción de interacción entre cargas y campos más la acción del campo, si variamos ahora no respecto de la posición de las cargas, sino respecto de las variables dinámicas del campo, entonces el mismo término de interacción que veíamos antes contiene también al campo, precisamente la interacción carga-campo. Entonces, al variar respecto del cuadripotencial, va a resultar los términos de fuentes para las ecuaciones de Maxwell. Si yo varío la acción completa, o por lo menos si varío la acción electromagnética más la acción de interacción respecto de la variable dinámica de los campos, van a aparecer las fuentes de las ecuaciones. Y lo que va a aparecer es esto que está acá. Son 4 ecuaciones, porque acá el índice I está contraído, y el índice K puede tomar 4 valores, 0, 1, 2 y 3. El cuadrivector que aparece acá, J supra K, es el cuadrivector densidad de carga corriente. Ρc, J vector. Ustedes también vieron que esto efectivamente ante transformaciones de Lorentz se transforma como un cuadrivector. Y es precisamente el cuadrivector que intervendría para entender el ejemplo entre los hilos cargados y con corriente que veíamos la clase pasada. Bueno, varias cosas voy a decir sobre esta ecuación. Por un lado, atención porque en algunos lugares van a ver acá un menos y en otros no. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, sencillamente porque este tensor F es antisimétrico. Entonces tienen que ver bien cómo están contrayendo los índices, si contraen con el primero o si contraen con el segundo. Porque contraer con el segundo es lo mismo que dar vuelta a los índices, pero si yo doy vuelta a los índices estoy cambiando un signo. Esa es la razón por la que acá puede aparecer un signo menos.
Otra cosa interesante es que son 4 ecuaciones, pero ¿cuántas son las ecuaciones de Maxwell? Son 8. ¿Les sorprende el número de 8? Fíjense, hay 2 ecuaciones vectoriales, las del rotor. Rotor de B, etcétera, etcétera, rotor de E, etcétera, etcétera. Las ecuaciones vectoriales tienen 3 componentes cada una, son 6 ecuaciones. Y hay 2 ecuaciones escalares, la de divergencia de E y divergencia de B. Son 8 en total. Acá apareció la mitad. Lo que apareció acá son las ecuaciones con fuente. Las ecuaciones con fuente son 4 nada más. Son las 3 del rotor de B, que contienen la densidad de corriente, y la de la divergencia de E, que contiene la densidad de carga. No podían aparecer más de 4 ecuaciones, porque estoy variando respecto de 4 cantidades, las 4 componentes de del cuadripotencial. Ahora hay una cuestión acá, que es que el cuadripotencial tiene una libertad de gauge. En sí mismo, las 4 componentes no son realmente las 4 verdaderas componentes variables dinámicas independientes, porque yo puedo hacer una transformación de gauge que cambia el cuadripotencial sin que cambie el tensor de campo. Así que si estas 4 variables A sub I no son verdaderamente independientes, estas 4 ecuaciones que obtuve acá no pueden ser legítimamente ecuaciones independientes. Vean una cosa, si yo tomo acá la derivada K a ambos lados, la derivada K con la derivada I forman un objeto simétrico, porque las derivadas parciales conmutan. Da lo mismo hacer la derivada K y la derivada I, o hacer la derivada I y la derivada K. Entonces, derivada I y derivada K es un objeto simétrico, que está contraído, en ese caso, con un objeto antisimétrico. La contracción de un objeto simétrico con un objeto simétrico da idénticamente 0. No importa quién sea este f, no importa si este f es un tensor de campo, si se cumplen o no se cumplen estas ecuaciones, lo único que importa es que es antisimétrico. Entonces, estas ecuaciones, antes de resolverlas, ya están ligadas entre sí, no son independientes. Y fíjense lo que pasa del otro lado. Lo que está del lado de la izquierda me da idénticamente nulo. Lo que está del otro lado me queda dkjk, que me tiene que dar forzosamente 0. Esta es la ecuación de continuidad, que expresa la conservación de la carga. Entonces, la conservación de la carga es un requisito para que estas ecuaciones tengan sentido. Yo no puedo resolver las ecuaciones de Maxwell para fuentes que no conserven la carga. Las ecuaciones de Maxwell para fuentes que no conserven la carga no tienen sentido. Forzosamente sí o sí tienen que conservar la carga. Las propias ecuaciones se lo están imponiendo, pero se los están imponiendo antes de resolver las ecuaciones. Es porque las propias ecuaciones entre sí están ligadas. Y están ligadas, esto por supuesto, la relación no lo pueden ver de manera directa, habría que hacer un análisis de la cuestión, pero les estoy diciendo que la cuestión es que están ligadas porque estas 4 variables respecto de las cuales estoy variando la acción no son legítimamente variables independientes. Hay variaciones entre ellas, que son las transformaciones de gauge, que no cambian la acción porque el tensor de campo no varía. Hay variaciones de las AES que no varían la acción. La acción es insensible ante ciertas variaciones y por lo tanto esas variaciones no son grados de libertad genuinos. Y eso lleva a que las ecuaciones dinámicas queden ligadas entre sí. Este es un aspecto de lo que se llama el segundo teorema de Nether. Que cuando hay invariancia de gauge en la acción, las ecuaciones quedan ligadas entre sí. Antes de resolverla, ya, bueno, tengo ese aspecto que me obliga a que las fuentes obedezcan cierta cosa, que en este caso es la ley de conservación de la carga. Bueno, muy bien. ¿Y dónde están las otras 4 ecuaciones de Maxwell? Las ecuaciones sin fuentes. Entonces la acción
del electromagnetismo, no me da la mitad de las ecuaciones. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, las otras 4 ecuaciones son las ecuaciones sin fuentes, rotor de E igual a menos dBA de T y divergencia de B igual a 0. Esas ecuaciones, como ustedes saben, son las ecuaciones que usamos para definir los potenciales. Por ejemplo, que divergencia de B es igual a 0 me permite decir que B es el rotor de A. Por lo tanto, están metidas ya en la relación entre el F que está acá, los campos, y el A que está acá, los potenciales. Eso está asumido de antemano. Bueno, la relación entre potenciales y campos, esto es el hecho de que, bueno, qué pena que no lo tengo escrito acá, pero el hecho de que E es menos el gradiente de phi más la derivada del potencial vector respecto del tiempo, y que B, como decíamos, es el rotor de A. Esas que son 4 relaciones también se pueden escribir, bueno, no son 4 relaciones, estas que son 4 ecuaciones también se pueden escribir en formulación covariante. Y en formulación covariante se escriben de esta manera. Es decir, se escriben como ecuaciones que tienen 3 índices totalmente antisimetrizados, en derivadas de los campos, como están acá. Rotor de E, derivada de B respecto de T, divergencia de B. ¿Cuántas ecuaciones ven ustedes acá? Tengo 3 índices, pero totalmente antisimetrizados. ¿Cuántas formas diferentes tengo de organizar, de elegir 3 índices que voy a antisimetrizar? Tienen que ser 3 índices todos distintos. Porque si los voy a antisimetrizar, si hubiera 2 iguales, se me anularía automáticamente esa parte de la ecuación, digamos. Bueno, la forma de elegir 3 índices distintos, tales que cada uno puede tomar 4 valores diferentes, 0, 1, 2 y 3, es como sacar 3 bolitas de una bolsa donde hay 4 bolitas pintadas, digamos, ¿no? Es el combinatorio 4, 3, y eso da 4. ¿Está? Entonces acá hay 4 ecuaciones. Bueno, muy bien, con esto terminamos entonces.